Eres mi decepción, me gritó mi madre en su fiesta. Le daré todo a tu hermana. Pero entonces aterrizó mi jet privado y un hombre de traje bajó. Señora, su helicóptero a Mónaco la espera. Mi Honda de hace 5 años, un bastión de discreción y fiabilidad, se sentía como un monje franciscano en medio de una orgía romana. A medida que ascendía por el serpenteante camino empedrado que conducía a la villa de mis padres en Valle de Bravo, una procesión de Porsches, BMW y Mercedes-Benz de último modelo parecían observarme con un desdén metálico y silencioso. El aire de la noche era una mezcla embriagadora, el aroma fresco y punzante de los pinos, la fragancia de la tierra húmeda y ese olor intangible del dinero, el tipo de dinero tan antiguo y arrogante que se esfuerza por parecer casual, pero que en realidad grita su opulencia desde cada seto perfectamente podado. La invitación para el 60º cumpleaños de mi madre, Bárbara, no había sido una sugerencia, sino un edicto real impreso en cartulina de marfil con filigranas doradas. Ignorarla no era una opción, no si quería mantener el último y más delgado hilo de conexión con el mundo en el que nací, pero del que nunca formé parte. Al llegar a la cima, un joven con un impecable uniforme de ballet parking tomó mis llaves. Su sonrisa era una obra de arte de la profesionalidad, pero no pudo ocultar el microsegundo de sorpresa en sus ojos al ver mi auto modesto en medio de tal flota de titanes automotrices. Observé por el retrovisor cómo lo conducía con cuidado hacia un rincón alejado del jardín, casi escondiéndolo detrás de un macizo de lavanda, como si temiera que su normalidad pudiera ser contagiosa. Respiré hondo, el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones, y me ajusté la armadura invisible que había aprendido a usar en estas ocasiones. La fiesta era un universo en sí misma. Cientos de pequeñas luces, como estrellas capturadas, colgaban de las ramas de los oyameles, creando una bóveda celeste artificial sobre un mar de gente vestida de blanco y colores pastel. Las joyas de las mujeres centelleaban, compitiendo con las luces en un duelo de destellos. La suave melodía de un cuarteto de jazz se mezclaba con el murmullo de conversaciones superficiales y risas que sonaban más a estrategia social que a alegría genuina. Mi vestido, una pieza simple de seda en color azul marino, elegante pero sin la estridencia de una marca de lujo, se sentía como un voto de silencio en medio de un coro de fanfarronería. Mientras caminaba por el césped, escuché fragmentos de conversaciones que confirmaban mi estatus de extranjera. Entonces le dije a nuestro broker en Nueva York, la nueva colección de Cartier es divina, pero tan predecible, pasaremos el invierno en Gestad, por supuesto. Era un lenguaje que entendía, pero que no hablaba. Una mujer mayor, una vieja amiga de mi madre llamada Estela, me detuvo. Yara, querida, qué milagro verte. ¿Cómo va todo, en tu, trabajo? La pausa fue diminuta, pero cargada de significado. No sabía qué decir, porque mi trabajo era un concepto abstracto para ella, algo sin el brillo del apellido de un bufete de abogados o el peso de un conglomerado industrial. Muy bien, gracias, Estela. Mucho trabajo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ella asintió, satisfecha de haber cumplido con la cuota de amabilidad, y se apresuró a unirse a un grupo más prometedor. Finalmente, la anfitriona me interceptó. Mi madre, Bárbara, era una visión. Envuelta en un vestido dorado que parecía tejido con luz de luna líquida, su cabello recogido en un moño perfecto del que no se escapaba ni un solo cabello rebelde. Su sonrisa era una obra maestra de la ingeniería social, cálida en la superficie, gélida por debajo. Yara, querida, qué bueno que viniste, dijo, su voz un susurro melódico. Me dio un beso en la mejilla que fue puro aire y perfume caro. Su abrazo fue igualmente etéreo, un gesto para el público, una demostración de afecto maternal que carecía de cualquier calor. Sus ojos, afilados y calculadores, me escanearon de la cabeza a los pies en menos de un segundo. Ese vestido es muy natural. Te ves muy bohemia. Lo importante es que te sientas cómoda. Allí estaba. Su código, su lenguaje secreto de desdén. Natural era su eufemismo para barato. Bohemia era su palabra para rara o inadaptada. Y cómoda era su forma de decirme que, claramente, yo no pertenecía a ese lugar y que mi falta de esfuerzo era evidente. Asentí,
la sonrisa vacía pegada a mis labios como una máscara. Antes de que pudiera formular una excusa para escapar, mi hermana Kenia se deslizó a mi lado como una aparición. Era 2 años mayor, más alta, y la versión 2.0 de mi madre. Su vestido blanco, de un diseñador francés cuyo nombre yo no sabría pronunciar, parecía esculpido sobre su cuerpo por los dioses de la moda. Sostenía una copa de champaña rosada con la misma naturalidad con la que yo sostenía un multímetro. Hermanita, al fin. Pensamos que te habías perdido, dijo, su voz era seda con un hilo de acero. Me sorprende que tu cochecito haya logrado subir estas colinas. ¿No le afectó la altitud? Su mirada bajó a mis zapatos, unos tacones elegantes pero sensatos. Veo que sigues con tu cruzada personal de salvar al mundo. Ten cuidado, el pasto está húmedo, no vayas a manchar esos zapatos tan funcionales. Hola, Kenia. El vestido es espectacular, respondí, mi voz más plana de lo que me hubiera gustado. La envidia era una enfermedad de la que me había curado hacía mucho tiempo, pero sus palabras aún eran como pequeñas agujas, pinchando mi piel en lugares que pensé que ya estaban insensibilizados. A lo lejos, vi a mi padre, Gregorio. Estaba en el epicentro de un grupo de hombres de su edad, todos con trajes caros y relojes que costaban más que mi auto. Reía de un chiste, su risa era un estruendo gutural de poder y camaradería. Nuestros ojos se cruzaron. Me dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un saludo que era más un acuse de recibo de mi presencia que una bienvenida. Inmediatamente, volvió su atención a su círculo, dejándome a la deriva. Con una excusa murmurada, me alejé de mi madre y mi hermana. Necesitaba un respiro antes de que la noche realmente comenzara. Encontré refugio en la oscuridad del jardín, cerca del muelle que se adentraba en las aguas negras y tranquilas del lago. El reflejo de la fiesta en el agua era una versión distorsionada y silenciosa de la realidad, y por un momento, sentí que ese reflejo era yo. Saqué mi teléfono, no para llamar a nadie, sino para tener algo que hacer con mis manos. Fue entonces cuando mi otra mano, por instinto, encontró el sencillo anillo de plata en mi dedo anular derecho. Era liso, cálido por el contacto con mi piel. Empecé a girarlo, una y otra vez. Un tic nervioso, un mantra silencioso. El anillo era un regalo de mi tío Silvestre, la única persona en mi familia que alguna vez me había mirado sin juzgar. Cada giro era un recordatorio, no estás sola. No estás loca. Y esa noche, bajo el peso de 60 años de la opulencia de mi madre, necesitaba ese recordatorio más que nunca. De pie en la penumbra del muelle, el aire frío de la noche actuando como un bálsamo sobre mi piel acalorada por la tensión, me permití abrir las pesadas puertas de mi museo personal. No era un lugar de autocompasión, sino de documentación. Un archivo meticuloso de las heridas y desaires que habían moldeado la armadura que llevaba puesta. Recorrer sus salas era doloroso, pero necesario, era un recordatorio de que mi distancia no era una elección, sino una consecuencia. La primera sala, la más grandiosa y desoladora, estaba dedicada a la exhibición de la beca robada. La pieza central era una carta de aceptación amarillenta de un prestigioso instituto de investigación en Friburgo, Alemania. Tenía 19 años, y había ganado una beca nacional de ciencias que no solo cubría la estancia de 3 meses, sino que incluía una subvención de 500,000 pesos para mis gastos y la continuación de mi proyecto sobre almacenamiento de energía solar. Era mi billete dorado, la validación tangible de que mis ideas raras tenían un lugar en el mundo. Recuerdo la escena como si fuera una película que se reproduce en bucle en mi cabeza. Corrí a la sala de estar, con la carta temblando en mi mano. Mi madre, Bárbara, estaba probándose un collar de esmeraldas frente al espejo. Mamá, lo logré. Gané la beca. Me voy a Alemania, exclamé, mi voz llena de un júbilo que rara vez sentía en esa casa. Ella me miró a través del espejo, sus ojos evaluando cómo las esmeraldas jugaban con la luz, no mi expresión de felicidad. Ah, qué bien, querida, dijo con una distracción melódica. Alemania. Suena terriblemente gris. Asegúrate de empacar algo de color para no deprimirte. Y eso fue todo.
volvió su atención a la joya, dejándome de pie en medio de la habitación con mi triunfo encogiéndose hasta convertirse en algo pequeño e insignificante. 2 semanas después, el dinero desapareció de la cuenta bancaria conjunta que, en un acto de ingenua confianza, aún no había cerrado. El pánico me heló la sangre. La confronté en su vestidor, un santuario de seda y perfume donde se sentía más poderosa. El dinero de la beca, no está, dije, mi voz apenas un susurro. Oh, eso, respondió ella, eligiendo un par de aretes de perlas. Necesitaba un poco de liquidez urgente. A tu hermana Kenia le surgió una oportunidad de oro, ir a la Semana de la Moda de Milán. Tienes que entender, Yara, es una inversión. Sus contactos, su imagen, eso es lo que define su futuro. Pero era mi futuro, repliqué, las lágrimas picando en mis ojos. Era mi investigación, mi oportunidad. Trabajé durante 2 años para esto. Finalmente se giró, y su mirada no contenía malicia, sino algo mucho peor, una absoluta falta de comprensión. Era como si le estuviera explicando física cuántica a un niño pequeño. No seas tan melodramática, por favor. Es solo dinero. Ya habrá otras oportunidades para tus experimentos. Lo de Kenia es ahora. Además, ¿qué ibas a hacer en Friburgo? Rodearte de hombres barbudos con sandalias. Milán es el centro del mundo. Deberías estar feliz por el éxito de tu hermana. Tuve que llamar al instituto y cancelar. La humillación fue una cicatriz que tardó años en sanar. Kenia se fue a Milán y regresó con 3 maletas de ropa nueva, un bronceado perfecto y un nuevo nivel de arrogancia. Nunca mencionó el dinero. Para ella, el mundo era un cajero automático y yo, aparentemente, una de las cuentas de las que podía retirar fondos. Mis pasos me llevaron al final del muelle. El agua oscura y profunda reflejaba un cielo sin estrellas. Mis dedos giraban el anillo de plata, una y otra vez. El movimiento me guió a la siguiente sala del museo, la Galería del Fracaso Inmortalizado. Sucedió en la universidad. Con esa mezcla de pasión y soberbia que solo se tiene a los 20 años, fundé una pequeña empresa con 2 amigas, Tierra Pura. Desarrollé una línea de jabones y cremas orgánicas, usando ingredientes locales. Por 6 meses, fuimos un pequeño éxito en los mercados de diseño y en línea. Pero éramos idealistas, no empresarias. Un competidor más grande copió nuestras fórmulas, un mal acuerdo de distribución nos dejó endeudadas y, finalmente, tuvimos que cerrar. Fue un fracaso doloroso, pero una lección invaluable. Para mí, fue un curso intensivo sobre el mundo real. Para mi madre, se convirtió en una comedia de situación que repetía en cada reunión social. Era su anécdota estrella para demostrar mi ineptitud y su clarividencia. Ay, mi Yara, siempre tan soñadora, comenzaba su monólogo, con un suspiro que invitaba a la compasión de su audiencia. Tuvo su pequeña aventura empresarial, ¿saben? Tierra Pura, qué nombre tan tierno. Con unos jaboncitos que olían a campo. Pero, queridas, el mundo de los negocios es una selva. Y mi Yara es más bien un colibrí. Menos mal que su padre y yo estamos aquí para asegurarnos de que no se estrelle contra una ventana. Kenia siempre añadía la puñalada final. ¿Y el empaque, mamá? ¿Recuerdas el empaque? Parecía que los envolvía en la oscuridad. Yo le dije que necesitaba invertir en branding, en una buena campaña de Instagram, pero ella insistía en sus ingredientes puros. Y todos reían, una risa condescendiente que me hacía sentir pequeña y estúpida. Mi fracaso no era una lección, era una sentencia de por vida. La brisa del lago se intensificó, trayendo consigo el eco de la risa de mi padre. Su risa era diferente a la de mi madre. No era maliciosa, era indiferente. Y esa indiferencia era el tema central de la última y más fría sala de mi museo, el monumento a la ausencia. Sucedió hace 3 años. Un dolor agudo, como una navaja al rojo vivo, me despertó en mitad de la noche. Era apendicitis. Apenas logré llamar a una ambulancia. Desde la camilla, con la sirena aullando a mi alrededor, llamé a mi madre.
Mamá, voy al hospital. Los paramédicos creen que es el apéndice. Tengo mucho miedo, le dije, mi voz temblorosa. Escuché el sonido inconfundible de una fiesta al otro lado. Yara, por el amor de Dios, siempre con tus dramas, respondió, su voz teñida de impaciencia. Estoy en medio de la gala anual del Club Hípico. Es el evento del año. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Los médicos se encargarán. Llámame cuando tengas noticias reales. Y colgó. Fue una peritonitis. Me operaron de urgencia. Pasé 4 días en una habitación blanca y estéril, sintiendo una soledad tan profunda que dolía más que la incisión. Mi madre no vino. Me llamó al segundo día para contarme, eufórica, que la gala había sido un éxito sin precedentes. Mi padre me envió un enorme arreglo de orquídeas con una tarjeta impresa, que te mejores pronto, firmada con el sello de su empresa. Kenia me envió un emoji de carita triste por WhatsApp. El único que cruzó la puerta de esa habitación fue mi tío Silvestre. Se sentó a mi lado durante horas, leyendo en silencio, a veces contándome historias de sus últimos descubrimientos en la universidad. No necesitaba hablar de lo que había pasado. Su presencia era un bálsamo, una declaración silenciosa de que yo importaba. Cerré los ojos, aquí en la oscuridad del muelle, y sentí el peso combinado de todas esas heridas. No eran incidentes aislados. Eran un patrón. Un sistema diseñado para mantenerme en mi lugar, la hija defectuosa, la soñadora impráctica, la eterna decepción. Y yo, por 32 años, había jugado mi papel en su obra de teatro. Pero mientras giraba mi anillo de plata una última vez, sentí un cambio tectónico en mi interior. El escenario se estaba desmoronando. Las luces se estaban apagando. Y la protagonista, por primera vez, estaba lista para salirse del guión. Esta noche, el museo cerraría sus puertas para siempre. No con un portazo, sino con un silencio atronador. Volví a la fiesta justo cuando mi padre, Gregorio, golpeaba suavemente su copa con un tenedor. El sonido, nítido y autoritario, silenció al instante el murmullo de los casi 200 invitados. Un reflector se encendió, aislando la terraza principal en un círculo de luz blanca y convirtiéndola en un escenario. Allí, en el centro, estaba mi madre, radiante y majestuosa, la protagonista indiscutible de la noche. Mi padre, como siempre, fue el telonero. Su discurso fue breve, una formalidad predecible. Elogió a Bárbara como la luz de su vida y la arquitecta de su felicidad, frases sacadas de un manual de clichés para maridos adinerados. Le cedió el micrófono a Kenia, quien, con una expresión de profunda emoción ensayada frente al espejo, leyó un poema que sonaba sospechosamente como la letra de una balada pop. Hubo un murmullo de aprobación y algunos suspiros de las amigas de mi madre. Finalmente, Bárbara tomó el micrófono. El silencio se hizo absoluto. Ella no era solo la anfitriona, era la directora, la guionista y la estrella de la velada. Y todos eran su público cautivo. Mis queridos, irreemplazables amigos. Mi amada familia, comenzó, su voz aterciopelada envolviendo a la audiencia. Ver todos sus rostros aquí, celebrando conmigo 60 años de una vida increíblemente bendecida, me llena el corazón de una gratitud que las palabras no pueden expresar. Hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de su gratitud, y de su vida bendecida, se asentara. Dicen que los 60 son los nuevos 40, continuó con una risa ligera. Y aunque mi cirujano plástico estaría de acuerdo, más risas, esta vez más fuertes, yo creo que cada año es una joya que añadimos a nuestro collar. Y mi vida, gracias a todos ustedes, es un tesoro de momentos invaluables. Habló con elocuencia sobre sus viajes, sus logros en el circuito de la caridad, la última remodelación de la villa. Cada frase era una pincelada en el autorretrato de una mujer exitosa, sofisticada y, sobre todo, envidiable. Luego, su mirada se posó en Kenia, quien estaba a su lado como una dama de honor real. La luz del reflector hizo que el collar de diamantes de Kenia estallara en 1000 destellos. Y, por supuesto, mi mayor joya, dijo Bárbara, su voz quebrándose con una emoción perfectamente controlada,
es mi hija, Kenia. Tomó la mano de mi hermana. Ella es mi legado. Una mujer que heredó no solo mi amor por la belleza, sino también mi instinto para el éxito. Fuerte, decidida, una verdadera líder en su generación. Verla moverse por el mundo con tanta gracia y confianza, saber que ella continuará construyendo sobre los cimientos que Gregorio y yo hemos puesto, ese es el verdadero regalo de cumpleaños. Kenia, en una actuación digna de un Oscar, se secó una lágrima solitaria. El aplauso fue estruendoso. Yo me quedé quieta, sosteniendo mi copa de agua mineral. Era una espectadora en la coronación de mi hermana. Sabía que mi turno vendría, y no sería una coronación. Sería un sacrificio. Bárbara dejó que los aplausos se extinguieran. Luego, como un director de orquesta señalando un cambio de tempo, su expresión se volvió seria. Su mirada recorrió el jardín iluminado hasta que sus ojos, como dos misiles teledirigidos, se clavaron en los míos. El reflector pareció seguir su dirección. De repente, el calor de la luz estaba en mi cara, y el frío de 100 pares de ojos estaba en mi piel. Y también está Yara, dijo. El contraste en su tono fue brutal. La calidez y el orgullo habían desaparecido, reemplazados por una formalidad fría, casi clínica. Mi hija pequeña. Hizo una pausa, dejando que la incomodidad creciera, que la tensión se estirara como una cuerda a punto de romperse. Yara, siempre ha marchado al ritmo de su propio tambor, continuó, eligiendo cada palabra como si fuera un arma. Ha elegido un camino, diferente. Un camino lleno de, bueno, de sus idealismos y sus proyectos. La forma en que pronunció la palabra, proyectos, la hizo sonar como una enfermedad infantil. Un camino que, debo ser honesta con todos ustedes, su padre y yo no siempre hemos comprendido. Sentí un fuego lento subir por mi cuello hasta mis mejillas. Era una disección pública. Me estaba presentando no como su hija, sino como una anomalía, un apéndice problemático en su familia perfecta. Pero, concluyó, con un suspiro que era la cúspide de la condescendencia, la familia es la familia. Y aunque no entendamos sus pasiones, le deseamos, desde el fondo de nuestro corazón, toda la suerte del mundo. Realmente la necesitará. El discurso terminó. El aplauso que siguió fue disperso, torpe, lleno de la incomodidad de los testigos de una ejecución. La música del cuarteto de jazz volvió a sonar, un intento patético de limpiar la sangre del escenario. Pero el daño estaba hecho. Mi madre no solo me había abofeteado, me había desnudado y azotado en la plaza pública. Y mientras me quedaba allí, temblando, no de dolor, sino de una furia que nunca antes había sentido, supe que algo se había roto para siempre. La humillación del brindis fue una declaración de guerra. La sentencia final fue el ataque sorpresa que aniquiló cualquier posibilidad de tregua. Tratando de recuperar la compostura, me dirigí a la barra con la excusa de buscar otra bebida. Fue una maniobra para escapar del campo de visión de los invitados, para encontrar un momento de invisibilidad. Pero mi madre, como una estratega experta, había anticipado mi movimiento. La vi rodeada de su séquito, su corte de reinas sociales, Estela, Pilar y Sofía, mujeres cuyas vidas giraban en torno a galas, chismes y la validación mutua. Estaban convenientemente ubicadas cerca de la barra, y Bárbara, al verme acercar, elevó el volumen de su voz. No fue un grito, fue un ajuste de decibelios calculado para asegurar que su mensaje llegara a su destinatario. Es ampliamente agotador, queridas, decía Bárbara, pasándose una mano por la frente con un gesto de mártir. ¿Saben lo que es criar a una hija que parece alérgica al éxito? Kenia, bendita sea, lo entiende todo. Entiende la importancia de las conexiones, de la imagen, de mantener un estándar. Pero Yara, es como intentar explicarle los colores a un ciego. Pilar, una mujer cuya cara estaba tan estirada por el botox que apenas podía mostrar expresión, asintió con simpatía. Ay, Bárbara, eres demasiado buena. Algunas personas simplemente no tienen la ambición. No es tu culpa. Pero es que lo intenté, de verdad que lo intenté, continuó mi madre, su voz ahora cargada de una falsa tristeza.
Le ofrecí un puesto en la fundación, le ofrecí presentarle a los hijos de nuestros amigos, siempre se negaba. Prefiere encerrarse con sus computadoras y sus diagramas. Es una pena, un verdadero desperdicio. Sentí sus palabras como piedras. Estaba reescribiendo la historia, pintándome como una reclusa desagradecida en lugar de la hija que había sido sistemáticamente rechazada. Fue Estela quien hizo la pregunta que Bárbara estaba esperando. Entonces, ¿qué pasará con el legado familiar, Bárbara? Con la empresa. Supongo que Kenia se hará cargo de todo. Mi madre sonrió, una sonrisa lenta y satisfecha. Era el momento que había estado esperando. Gregorio y yo ya hemos tomado todas las previsiones legales. Kenia será la única beneficiaria del fideicomiso y la única heredera del paquete accionario de la empresa. Alguien tiene que proteger el patrimonio familiar de los idealismos que no pagan las cuentas. El aire se volvió denso. El murmullo de la fiesta, la música, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón. No era el dinero. Era el acto. El destierro. La anulación total. Fue entonces cuando nuestros ojos se cruzaron. Yo, de pie junto a la barra, con una copa vacía en la mano. Ella, en el centro de su corte, triunfante. No había duda, ni culpa, ni siquiera una pizca de tristeza en su mirada. Solo una finalidad fría, como la de un verdugo que admira su trabajo. Eres mi decepción, dijo, y esta vez, las palabras no fueron una declaración pública, sino un misil personal, un susurro que cruzó el espacio entre nosotras con una precisión letal. Le daré todo a tu hermana. Y en ese instante, el mundo se detuvo y luego se reinició en un eje diferente. La Yara que había llegado a esa fiesta, la que todavía albergaba una estúpida y microscópica partícula de esperanza, murió. Y de sus cenizas, nació otra persona. Alguien que ya no sentía dolor, sino una claridad tan pura y fría como el hielo de un glaciar. Ya no había nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, te vuelves invencible. Con una calma que no parecía mía, saqué mi teléfono del bolso. Mis manos estaban perfectamente firmes. Abrí la aplicación de mensajería encriptada. Busqué el contacto, Ocampo. No escribí, ahora. No escribí, ven. No escribí nada. Simplemente pulsé el emoji que habíamos designado como la opción nuclear, semanas atrás. Un pequeño brote verde. Lo envié. Leído al instante. Guardé el teléfono. Levanté la barbilla. Mi madre seguía observándome, esperando una reacción, esperando lágrimas, un arrebato. Le di algo mucho peor, una pequeña y enigmática sonrisa. Y luego, me di la vuelta y me alejé, dejándola en medio de su victoria, sin saber que el tablero de juego acababa de cambiar de forma irreversible. Pasaron 15 minutos. Un cuarto de hora en el que me convertí en una maestra del camuflaje social. Me deslicé por los perímetros de la fiesta, encontrando consuelo en las sombras. Los invitados me evitaban, como si mi desheredación fuera una enfermedad contagiosa. Para ellos, yo era una nota a pie de página en la gloriosa biografía de Bárbara, un recordatorio incómodo de que incluso la perfección tiene sus defectos. Agradecí su cobardía. Me dio espacio. En esos 15 minutos, no pensé. Actué. O, más bien, me preparé para actuar. La decisión ya había sido tomada mucho antes de esa noche. La humillación pública fue simplemente la confirmación final, la autorización que necesitaba para pulsar el botón. La calma que sentía no era apatía, era la serenidad de un general cuyo plan, meticulosamente preparado durante años, estaba finalmente en marcha. El cuarteto de jazz había cambiado a un bolero melancólico cuando el primer sonido anómalo rompió la atmósfera. Era un zumbido bajo, persistente, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio, se perdió en el murmullo de la fiesta, pero creció con una rapidez implacable, transformándose en un rugido profundo y gutural que hacía vibrar el suelo de piedra bajo mis pies. La música se detuvo,
el violinista bajando su arco a mitad de una nota. Las conversaciones cesaron. Un centenar de cabezas se giraron hacia el cielo oscuro. El sonido no era el de un avión comercial en su ruta hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Era demasiado bajo, demasiado cercano, demasiado invasivo. ¿Qué demonios es eso?, escuché a un hombre preguntar, su voz teñida de una alarma que intentaba disfrazar de curiosidad. Vi a mi padre, Gregorio, fruncir el ceño. La intrusión era una ofensa a su orden, una violación de su santuario de opulencia. Hizo un gesto enérgico a uno de los organizadores, un hombrecillo con un auricular, como si esperara que pudieras ampliamente apagar el cielo. El rugido se convirtió en un estruendo ensordecedor que ahogaba cualquier otro sonido. Y entonces, de la oscuridad, emergió. No como un avión, sino como una aparición. Una silueta masiva y elegante, recortada contra las pocas estrellas visibles. Sus luces de aterrizaje se encendieron de repente, dos haces de luz blanca y cegadora que barrieron el jardín, atrapando a los invitados en su resplandor como insectos paralizados. Un grito ahogado se escuchó. Luego otro. El pánico comenzó a burbujear bajo la superficie de la compostura social. ¿Era una emergencia? ¿Un aterrizaje forzoso? Yo no me moví. Me quedé en mi rincón oscuro, observando. No había pánico en mi pecho, solo una expectación fría. Vi cómo la nave, un Gulfstream G700, realizaba un giro lento y deliberado sobre la propiedad, una pasada casi arrogante, como un halcón examinando su territorio antes de descender. Luego se alineó con la pieza central del orgullo de mi madre, su inmaculado césped, una alfombra verde que se extendía hasta la orilla del lago. El mismo césped donde ahora iba a aterrizar una mole de casi 50 toneladas. El descenso fue una proeza de precisión y poder. El Gulfstream, una maravilla de la ingeniería aeroespacial, se posó sobre el césped con una suavidad que desmentía su tamaño y peso. Pero en el momento en que las ruedas tocaron tierra, las turbinas invirtieron su empuje, desatando un vendaval huracanado sobre la fiesta. Fue un caos instantáneo y espectacular. El viento artificial arrancó los manteles de lino de las mesas, enviando platos de canapés y copas de cristal volando por los aires. Los delicados arreglos florales de orquídeas y lilies se desintegraron en una lluvia de pétalos blancos. Los invitados gritaban, cubriéndose la cara, las mujeres luchando por sujetar sus peinados perfectos y sus vestidos de seda. La elegante celebración de mi madre se había transformado en una zona de desastre, su mundo de orden y belleza asaltado por una fuerza bruta y tecnológica. El caos duró menos de un minuto. Tan pronto como el avión se detuvo, las turbinas redujeron su potencia a un zumbido sordo. En el silencio atónito que siguió, solo se oía el tintineo de un trozo de cristal que caía y el jadeo de los invitados. Todos miraban, paralizados, la nave espacial negra que había conquistado su jardín. Era una declaración de poder tan absoluta que no necesitaba palabras. Con un silbido neumático, la puerta del jet se abrió, desplegando una escalera iluminada que parecía un puente hacia otro universo. La anticipación era palpable. ¿Quién bajaría de ese monstruo? ¿Un multimillonario excéntrico? ¿Un dignatario extranjero? La figura que apareció en lo alto de la escalera no decepcionó. Era un hombre de unos 50 años, alto, delgado, con el cabello plateado peinado hacia atrás con una precisión milimétrica. Vestía un traje gris marengo que gritaba, hecho a medida, desde cada costura. Su rostro era impasible, una máscara de profesionalismo absoluto. Era el señor Ocampo. Comenzó a descender con una calma deliberada, cada paso firme y seguro sobre el césped ahora irregular. No miró a la multitud, no miró el desastre que había causado. Sus ojos estaban fijos en un único objetivo a través de la terraza. En mí. Mi padre, Gregorio, fue el primero en recuperar la voz, aunque teñida de incredulidad y furia. Se adelantó, con el pecho inflado, intentando recuperar el control de su territorio invadido. «Deténgase ahí», gritó. «Esta es una propiedad privada. ¿Quién se cree que es para aterrizar aquí? Exijo una respuesta». Ocampo ni siquiera aminoró la marcha.
Al pasar junto a mi padre, simplemente giró la cabeza y le dedicó una mirada. No era de desprecio, ni de desafío. Era algo mucho más aniquilador, era una mirada de completa y absoluta indiferencia. La misma mirada que se le dedica a una silla o a una maceta. Con ese simple gesto, borró a mi padre de la ecuación. Lo redujo a un objeto insignificante en su camino. Gregorio se quedó congelado, con la boca abierta, la humillación pintada en su rostro. Había sido despedido en su propio reino. Mi madre, Bárbara, fue la siguiente en intentarlo. Se interpuso en el camino de Ocampo justo cuando él llegaba al borde de la terraza. ¿Se puede saber qué significa esto?, siseó, su voz temblando de rabia. Ha arruinado mi fiesta. Mi cumpleaños. Ocampo se detuvo por un instante, su primera y única concesión. La miró de arriba abajo, su expresión fría e inalterable. Señora, dijo, su voz tranquila pero cortante, resonando en el silencio. Créame cuando le digo que mis asuntos aquí son infinitamente más importantes que su celebración. Y sin más, la rodeó y subió los escalones hacia la terraza. Los invitados se apartaron a su paso como las aguas del Mar Rojo. Cruzó el suelo de mármol, sus pasos resonando como el tic-tac de una bomba de tiempo. No se detuvo hasta que estuvo directamente frente a mí, a 1 metro de distancia. La noche, la fiesta, el mundo entero pareció contener la respiración. El señor Ocampo se cuadró frente a mí, adoptando una postura de respetuosa atención. Inclinó la cabeza, un gesto sutil pero cargado de deferencia. En ese momento, sentí como la última pizca de la pequeña Yara se disolvía. La ansiedad que me hacía girar el anillo de plata había desaparecido. Mis manos estaban quietas, mi espalda recta. Ya no era la invitada indeseada. Era la razón por la que el mundo de mi madre se había detenido. Señora Yara, dijo Ocampo, su voz clara y firme, proyectándose para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar. Lamento la interrupción y la entrada tan poco ortodoxa. Sus instrucciones fueron explícitas sobre la urgencia. Hizo una pausa. Su helicóptero al aeropuerto de Toluca la espera. El jet a Mónaco está listo para despegar en cuanto usted lo ordene. Un jadeo colectivo, como una ola, recorrió a los invitados más cercanos. Mónaco. La palabra resonó, evocando imágenes de yates, casinos y una riqueza de otro nivel. Mi madre, con el rostro pálido de furia, se abrió paso hasta nosotros. ¿Mónaco?, repitió, casi escupiendo la palabra. Esto es ridículo. Yara, exijo que me digas qué está pasando. ¿Quién es este hombre y por qué está diciendo estas estupideces? Permanecí en silencio, manteniendo la mirada fija en Ocampo. Le cedí el escenario. Él era el mensajero. Soy el jefe de gabinete de la señora Yara, respondió Ocampo, su tono neutro y profesional, dirigiéndose a mi madre pero sin dejar de mirarme a mí. Y tenemos una videoconferencia ineludible con nuestros socios en Ginebra para formalizar la adquisición de un nuevo portafolio de patentes de energía fotovoltaica. Un acuerdo, si me permite la indiscreción, de $5.000 millones. La cifra cayó en el silencio como una piedra en un lago en calma. 5.000 millones. La cantidad era tan astronómica, tan fuera de su escala de comprensión, que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Fue Kenia, como no, quien rompió el hechizo con una carcajada estridente y forzada. ¿Mi hermana? ¿5.000 millones?, se burló, acercándose con una confianza que ya empezaba a flaquear. Por favor. Pero si ni siquiera pudiste vender tus jaboncitos orgánicos en la universidad. ¿A quién crees que estás engañando? ¿Contrataste a un actor para montar este circo? La mención de tierra pura, su arma favorita para humillarme, ahora sonaba hueca y desesperada. Ocampo, por primera vez, giró su cabeza para mirar a Kenia. Una expresión de leve fastidio cruzó su rostro. Señorita, dijo con una frialdad cortante. El fracaso de un prototipo es a menudo el primer paso hacia la innovación disruptiva. Una lección empresarial básica que, por lo visto, usted desconoce.
Luego volvió a centrarse en mí. ¿Señora? El tiempo apremia. Era mi momento. Di un paso al frente, posicionándome entre Ocampo y mi familia. Miré a Kenia, luego a mi madre y finalmente a mi padre, que observaba la escena como si estuviera viendo una película en un idioma que no entendía. Es verdad, Kenia, dije, y mi voz sonó diferente, más profunda, con una resonancia que no sabía que poseía. Fracasé con esos jabones. Fue la lección más importante de mi vida. Me enseñó que para construir un imperio de miles de millones, primero tienes que aprender a perder unos cuantos miles de pesos. Y, sobre todo, me enseñó a no depender nunca de nadie que no crea en ti. Me giré hacia Ocampo, ignorando las caras de asombro de mi familia. ¿Está todo en orden? Todo listo, señora. La documentación está en la tableta. Podemos revisar los puntos finales durante el vuelo. Perfecto, dije. Vamos. No irás a ninguna parte, gritó Bárbara, su voz ahora un chillido agudo. Me debes una explicación. Soy tu madre. Me detuve y la miré. No con rabia, no con dolor. La miré con una lástima inmensa y distante. Tú misma lo dijiste hace menos de una hora, Bárbara, respondí, usando su nombre de pila como un bisturí. Soy tu mayor decepción. Las decepciones no deben explicaciones. Se van. Cuando me di la vuelta para marcharme, una mano cálida y familiar se posó en mi brazo. Era mi tío Silvestre. Sus ojos, detrás de sus gafas de montura gruesa, brillaban con lágrimas no derramadas, y en su rostro había una sonrisa tan grande y genuina que parecía iluminar la noche. Sabía que lo harías, mi Yara, susurró, su voz embargada por la emoción. Siempre lo supe. Tu abuela estaría tan increíblemente orgullosa de ti. Me atrajo hacia él en un abrazo que lo era todo, disculpa, celebración, consuelo y amor incondicional. Fue el único gesto auténtico que había recibido en toda la noche, y me aferré a él como un náufrago a una balsa. Olía lo de siempre, a papel de libro viejo y a café recién hecho, el aroma de mi única infancia feliz. No podría haberlo hecho sin ti, tío, le respondí, mi propia voz finalmente quebrándose un poco. Él se apartó, rebuscó en el bolsillo de su saco de tweed y sacó un sobre amarillento y arrugado. Tu abuela me dio esto para ti antes de morir, dijo, poniéndolo en mi mano. Me dijo, dáselo a Yara cuando esté lista para desplegar sus propias alas. Creo que ese momento ha llegado. Sostuve la carta, el papel frágil bajo mis dedos, un puente hacia un pasado de amor que mi madre se había esforzado tanto por borrar. Mientras la guardaba con cuidado en mi bolso, una idea cristalizó en mi mente. No era un plan de venganza, era un acto de reequilibrio. De justicia poética. Miré por encima del hombro de mi tío. Mi madre nos observaba, su expresión una mezcla tóxica de furia por mi desafío y resentimiento por la evidente traición de su hermano. Él me había elegido a mí. Respiré hondo y alcé la voz, no para gritar, sino para proyectarla con una claridad que cortara el aire y llegara a los oídos de todos los que importaban. Gracias por creer siempre en mí, tío Silvestre, dije, mirando a mi tío pero hablando para mi madre. Y gracias por esos 100.000 pesos que me enviaste anónimamente a mi cuenta cuando empecé. Cuando nadie más lo hizo. Sin ese capital semilla, sin esa prueba de que alguien en el mundo confiaba en mí, Veridiatech nunca habría nacido. Mi tío se sonrojó profundamente. Yara, por favor, no tienes que. Sí, tío. Sí que tengo, lo interrumpí con una sonrisa suave pero firme. La gratitud es importante. De hecho, y aquí giré mi cabeza para mirar directamente a los ojos atónitos de mi madre, le he dado instrucciones precisas a mi director financiero. Mañana te contactará para formalizar tu paquete de acciones como cofundador honorario de Veridiatech. Creo que el 20% de la compañía es una compensación justa por tu fe y tu inversión inicial. El silencio que siguió fue tan profundo que casi se podía oír. 20%. La gente en esa terraza sabía de negocios. Sabían de valoraciones. Sus mentes,
entrenadas para calcular ganancias y pérdidas, se pusieron a trabajar a toda velocidad. 20%, de $5.000 millones. $1.000 millones. Vi el color drenarse del rostro de Bárbara. El shock. La incredulidad. La codicia instantánea. Y luego, la comprensión aplastante. Su propio hermano, el académico despistado al que siempre había tratado con condescendencia, era ahora, por un acto de pura lealtad hacia mí, un billonario. Y ella, con su crueldad, se había quedado sin nada. Besé a mi tío en la mejilla. Te llamo desde Mónaco, le susurré. Él solo pudo asentir, demasiado abrumado para hablar. Sin una sola mirada más hacia atrás, caminé con paso firme a través de la terraza y bajé por el césped hacia el jet. El señor Ocampo me abrió el camino, un guardaespaldas silencioso de mi nueva realidad. Subí las escaleras, y cada peldaño se sentía como un paso más lejos de la prisión que había sido mi vida. El interior del jet era mi santuario. Silencioso, elegante, funcional. El olor a cuero y a aire filtrado era el perfume de la libertad. Me senté en un sillón de piel color crema y me abroché el cinturón. La puerta se cerró con un sonido sordo y satisfactorio, sellando el mundo exterior y todo su drama. A través de la ventanilla, vi la última escena de la obra. Vi a mi padre, Gregorio, sosteniendo a mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Vi a Kenia, con la boca abierta, su teléfono inútil en la mano, su mundo de apariencias hecho añicos. Y vi a mi tío Silvestre, de pie, solo en medio del césped, sonriendo con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras levantaba una mano para despedirse. Los motores cobraron vida y el jet comenzó a moverse, elevándose del suelo con una potencia suave y abrumadora. La villa, la fiesta, las luces, todo se hizo más y más pequeño, hasta que no fue más que un punto brillante en la inmensidad oscura del lago y las montañas. Allá abajo no estaba mi hogar. Nunca lo fue. Era solo una casa, una jaula dorada construida con ladrillos de expectativas y cemento de desdén. Mi hogar estaba aquí, en el cielo, moviéndome hacia el futuro que yo misma había construido, en mis propios términos. Miré el anillo de plata en mi dedo. Ya no lo giraba. Descansaba en mi piel, tranquilo y seguro. Ya no era un ancla para calmar mi ansiedad, sino un compás que apuntaba hacia mi verdadero norte. Me di cuenta de que mi madre no me odiaba. Odiar requiere ver a la otra persona. Y ella, en su mundo de superficies y reflejos, nunca me había visto realmente. Mientras el jet se inclinaba y ponía rumbo al este, hacia el océano y hacia el amanecer, no sentí el éxtasis del triunfo ni la amargura de la venganza. Sentí algo mucho más profundo. Sentí paz. La paz de estar, por fin, completa y absolutamente, en mi propio elemento. Hice mal en usar mi éxito para exponer una verdad tan dolorosa frente a todos, o a veces, la única manera de sanar es mostrando las cicatrices a la luz. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te has sentido invisible alguna vez, si has luchado por encontrar tu propio valor lejos de las expectativas de otros, déjame un comentario. Me encantaría leer tu experiencia. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la próxima historia podría ser la que te recuerde que tu verdadero poder reside en ser, sin pedir disculpas, quien realmente eres.